conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Buen día, nosotros somos del curso de Introducción al Derecho, somos de la sección B y vamos a desarrollar sobre el tema fuentes del derecho y nuestra compañera Catherine nos dará un concepto sobre el tema. Fuentes del derecho son los orígenes de las normas jurídicas, es decir, de donde proviene el derecho. Esto puede ser la voluntad del legislador, los usos sociales o hechos históricos. Un ejemplo puede ser la Revolución Francesa, que generó nuevas leyes inspiradas en la libertad e igualdad. Las fuentes del derecho se clasifican en tres: fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Las fuentes formales son de cómo se expresan legalmente las normas. Las fuentes reales son factores sociales, económicos y políticos. Y por último, las fuentes históricas son los documentos antiguos que contienen normas. Uno de ellos puede ser el Código de Hammurabi. La ley como fuente formal principal. La ley es un conjunto de normas de carácter general, permanente y obligatorio. La ley proviene del latín legere, deligere y ligare. Características de la ley. General. Todos deben cumplir la ley que estén en condiciones que la misma regula. Obligatoriedad. Todos tienen que cumplir la ley sin necesidad de consentimiento. Permanencia. La ley permanece en el tiempo hasta que otra norma la derogue o modifique. Abstracta e impersonal. La ley no va dirigida a personas específicas. Y por último, se ejecuta conocida. Nadie puede alegar ignorancia a la ley para no cumplirla. ¿Cuál es la importancia de la ley? La importancia de la ley es que da seguridad, permite la convivencia, protege los derechos y sanciona los abusos. ¿Cuál es la principal fuente formal del derecho? Las principales fuentes formales del derecho es la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. ¿Cuáles son los significados del latín de la ley? Los significados del latín de la ley de legere significa leer, deligere significa elegir y ligare significa obligar. ¿Por qué es importante o necesaria la clasificación de las fuentes del derecho? Es importante ya que cada fuente del derecho regula cierta actividad, como lo mencioné anteriormente. Las fuentes formales es de cómo se expresan legalmente las normas. Las fuentes reales son los factores sociales, económicos y políticos. Y por último, las fuentes históricas, que son todos los documentos antiguos o que han existido desde hace tiempo. Hoy les hablaré brevemente conceptos fundamentales del derecho relacionados con la ley. Primero, la ley en sentido formal y material. Una ley en sentido formal es aquella que ha sido creada siguiendo el proceso legislativo completo, es decir, que ha sido pasada por el Congreso, ha sido sancionada por el presidente y publicada en el diario oficial sin importar su contenido. En cambio, una ley en sentido material se refiere al contenido normativo, puede llevar fuerza de ley sin importar que haya sido emitida por el Congreso, como ciertos decretos del Ejecutivo. Segundo, la diferencia entre ley stricto sensu y latin sensu. En sentido estricto sensu, la ley es solo la norma jurídica que ha creado el poder legislativo. En sentido amplio, latin sensu, se considera ley a toda norma jurídica obligatoria sin importar quién la haya emitido. Tercero, el proceso de elaboración de las leyes en Guatemala. Todo inicia con la iniciativa de ley, que esto puede venir de varios factores como los diputados, el presidente o la Corte Suprema de Justicia. Luego pasa por las 3 lecturas del Congreso, donde se discute y modifica. Para después, si se aprueba, el presidente puede sancionarla o vetarla. Si es sancionada,
se promulga y se publica en el diario oficial para finalmente entra en vigencia según lo que la misma ley indica. Cuarto, hablemos brevemente de la vigencia, el veto y los cambios leyes. Una ley entra en vigencia después de que sea publicada, a menos de que la misma ley indique otra fecha. Por otro, el lapso entre la publicación y la entrada en vigor se le llama vacatio legis, y que esto puede darse para que la misma población conozca la ley. En Guatemala no está un plazo fijo, sino que la ley se entiende que entra en vigor 8 días después de que sea publicada. Por otro lado, el veto es la facultad que tiene el presidente para poder rechazar una ley. Puede ser total o parcialmente, pero el Congreso puede insistir y aprobarla con la mayoría de votos calificados. En resumen, estos conceptos nos ayudan a cómo entender, cómo se crea, cómo se aplica y cómo puede ser frenada en la ley de Guatemala. ¿En qué artículo se encuentra la formación de la ley? Se encuentran regulados en el artículo 174, 176 y 177 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿En cuántos días entra en vigor Una ley entra en vigor 8 días después que sea publicada, a menos que la misma ley indique otra fecha. ¿Cuáles son los pasos para la formación de la ley? Inicia con la iniciativa de ley, la presentación y discusión, la aprobación, la sanción y la promulgación. ¿En qué fecha se encuentra la Constitución promulgada? Fue el 31 de mayo de 1985. Yo les voy a hablar acerca de la recopilación y codificación de leyes. Ambas son dos procesos jurídicos fundamentales que organizan el derecho de un país o territorio. Aunque tienen sus similitudes, tienen sus diferencias importantes. La recolección de leyes consiste en reunir y organizar las leyes existentes, vigentes e históricas y unirlas en un solo cuerpo, sin modificarlas. No cambia el contenido de las leyes. En cambio, la codificación de leyes implica sistematizar, organizar y unificar el derecho mediante la creación de un código jurídico. A menudo reemplaza leyes anteriores con nuevas. En lugar de tener muchas leyes sueltas, desordenadas, lo que hace es que se crean códigos claros, ordenados y actualizados. Lo que la codificación trata de darles coherencia y para que no nos podamos confundir, ¿verdad? Porque vemos ahora que está el Código Penal solo para cosas penales, el de civil para familia y así entre muchos, ¿verdad? También les voy a hablar acerca del origen de la costumbre. En la sociedad antigua, como muchos sabemos, ¿verdad? En la historia no había como tal un derecho, sino que como empezó fue con la costumbre. Eso mucho se respetaba porque no había leyes escritas. Las normas surgían de hábitos repetidos que todos respetaban. La costumbre era la única fuente de derecho. ¿Y qué es la costumbre? Pues es una práctica repetida por una comunidad durante mucho tiempo que se considera obligatoria y que se puede ser reconocida como fuente de derecho. También hay les voy a explicar la diferencia entre el uso y la costumbre porque hay mucho de que dicen que es igual, pero no. Mucho conflicto entre ellos. Ajá. La diferencia entre la costumbre y el uso: la costumbre se repite desde generaciones y todas se consideran obligatorias, mientras que el uso es un hábito que nosotros hacemos, no tan repetido, pero es solo un uso. No tiene práctica común y no tiene uso en un ámbito jurídico. ¿Tienen preguntas? ¿En qué se diferencia un uso de una costumbre? ¿Qué se diferencia?
pues como decía, ¿verdad? El uso es de algo que nosotros hacemos habitualmente, pero no es repetido. En cambio, la costumbre ya es algo como obligatorio dependiendo de las comunidades. Así como en los pueblitos de acá, no sé cómo se llama, el castigo maya, eso ya es una costumbre que se haga allá, que se castiguen, no que las autoridades castiguen, sino que ellos mismos dan castigo, dan justicia. ¿Cuál era la forma principal de derecho en las sociedades antiguas? ¿Cuál era? La forma principal del derecho en las sociedades antiguas. Pues la única fuente que existía ahí en ese entonces del derecho era la costumbre, porque no había más. Y de ahí fue evolucionando a derecho, al que conocemos en la actualidad. ¿Qué diferencias principales existen entre la recopilación y la codificación de leyes? La recopilación consiste en reunir y organizar todas las leyes que están sueltas. Más que la codificación trata de también reunirlas, pero en un código específico, así como las leyes especiales, ¿verdad? De femicidio, código municipal, La ley contra el narcotráfico. ajá. Entonces eso es lo que trata de dar la codificación y darle coherencia para que así como nosotros, que vamos a ser futuros abogados, podamos entenderla mejor. ¿Qué elementos debe tener una costumbre para ser considerada fuente del derecho? Pues debe ser repetida muy constantemente, uniforme y prolongada para que pueda ser considerada costumbre. Sería todo. Le dejo la palabra a mi compañera. Elementos objetivos y elementos subjetivos. Elemento objetivo, al que los romanos le llamaban invetera consuetudo, que consiste en la repetición constante y uniforme de una conducta, de una práctica, por todos los miembros de la comunidad. Subjetivo, que es el convencimiento o convicción de que esa práctica o normas de conducta tienen fuerza obligatoria porque obedecen a una necesidad jurídica. Los romanos le llamaban a ese elemento opinión juris. Características: para que la costumbre represente una voluntad colectiva y espontánea, debe ser general, constante, uniforme y duradera. Valor jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico solo es fuente formal del derecho cuando la ley la reconoce como tal fuente, cuando ella lo acepta. Según el artículo 2 de los preceptos fundamentales del decreto 2-89 del Congreso de la República, ley del organismo judicial, la costumbre y la legislación. En relación con la ley, la costumbre puede estar dentro, fuera o contra ella. La costumbre dentro o según la ley es la que se forma según la ley, de acuerdo con ella y se ajusta a sus previsiones. Es el mismo derecho que se ha adaptado a las prácticas sociales. La costumbre fuera de la ley es la costumbre que sirve para resolver las situaciones no contempladas en la ley. La costumbre contra la ley es la opuesta a las normas legales, que dispone una costumbre distinta a la que contempla en la norma. Se le llama también costumbres derogatorias. La jurisprudencia, este es el término que puede indicar conocimiento del derecho, que es el conjunto de principios generales emanados de los fallos uniformes de los tribunales. Son normas individuales
judiciales emanadas de sentencias pronunciadas por los tribunales de justicia. Ese sería mi tema. ¿Qué son los elementos? Los elementos son componentes esenciales de un sistema jurídico. ¿Cuándo se hace jurisprudencia? Cuando hay sentencias judiciales concordantes a una sentencia judicial. ¿Quiénes pueden hacer jurisprudencia? La Corte Suprema de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos fallos hay que emitir para que pueda hacer jurisprudencia? Tienen que ser 5 fallos por la Corte Suprema de Justicia y 3 fallos por la Corte Suprema de Constitucionalidad. Para poder terminar nuestro tema, les hablaré sobre la jurisprudencia en nuestra legislación. Se dice que este juega un papel crucial en la legislación al servir como complemento a las leyes o a los principios jurídicos. También les hablaré sobre la doctrina. Este es el sujeto general, el cual se refiere a un conjunto de enseñanzas de los principios o ya sea creencias que nos da a enseñar un autor para poder tener una mejor comprensión y esta no está regulada por una norma específica. Y podemos poner como ejemplo el libro de Introducción al Derecho, ya que en este el autor, conforme sus creencias o sus análisis, nos da a conocer lo que es el derecho. También la doctrina de nuestra relación, esta no es vinculante por ley, pero más que todo sí influye en las decisiones judiciales y en la elaboración de normas. Y también les puede llegar a servir a los jueces en una llegada de toma de decisión. Los principios generales del derecho. Estas son las normas abstractas que extraen los valores fundamentales de juicios deontológicos sobre la conducta a seguir, y esto no siempre lo encontraremos en los textos legales. Las fuentes reales o materiales. Estos son los factores que influyen en una creación y normas jurídicas. Y estos factores pueden llegar a ser nuestra naturaleza social, como lo económico, lo político y lo cultural. También tenemos la fuente histórica. Estas son las creadas por un documento escrito, que es un objeto material que nos proporciona la información para tener un estudio del pasado, para lo que ya conocemos en el presente, lo que es el derecho. Estas las podemos encontrar ya sean escritas u orales. ¿Quién puede emitir la doctrina? Esta la puede emitir la autoridad jurídica, ya sea en las universidades y centros de estudios, para darnos una mejor comprensión sobre lo que es el estudio del derecho. ¿Cuáles son los principios del derecho? Estas son las normas o ya sean las reglas fundamentales
que nos guían en nuestra aplicación y creación de las leyes. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es una opinión que hace que los autores ya sea sacan sus teorías sobre algún tema, ya sea como la introducción al derecho. Ese autor fue quien creó sus conclusiones y las creencias de él para poder sacar y concluir lo que es el derecho en nuestra actualidad. ¿Cuál es la función principal de la fuente histórica? Esta nos proporciona la información sobre cómo se fue creando el derecho, sobre sus pasados y cómo fue que fue evolucionando conforme el tiempo para poder llegar a una conclusión de cómo es que lo conocemos en nuestra actualidad.